¿Quién está? Nos acompaña Giancarlo. Carla, bienvenida Carla, ¿qué tal? Ahí veo a nuestro estimado Ronald. Qué gusto verte, Ronald. Gracias, Mucho gracias por gusto, visitarnos. Qué gusto, Ronald, que nos encantado. acompañes. Gracias. A ver quién más está por acá. Maricel Ulloa desde Costa Rica, bienvenida Maricel. Les comentamos que también estamos en Facebook, nos pueden encontrar en Facebook, también estamos transmitiendo en vivo. En Facebook nos pueden encontrar como Red Académica Internacional para la Formación Profesional. También nos pueden seguir por ahí, por ese medio publicamos absolutamente todos los eventos de la red para que puedan estar al tanto. También por acá está Jocelyn Delgado, desde la Universidad Nacional Federico Villarreal de Perú. Bienvenida, Jocelyn, ¿cómo estás? También nos acompaña Iro Rodrigueza, ¿no? Desde Linda desde Colombia, ¿no? También nos acompaña Carla Solís desde Costa Rica. Costa Rica Panthers, presente, dice, ¿no? Presente. Muy bien. Bueno, iniciamos, George. Ya, vamos, empezamos. Bien, amigos y amigas, tengan una muy buena tarde. Son las 12 horas en San José, Costa Rica, 8 horas de la noche en España. Hoy es un día sumamente bonito. Realmente hoy la red inicia una nueva gestión de integrar, además, como siempre hemos hecho, de grandes ponentes a nivel internacional, también una visión diferente. Y esta visión interesante es la de psicología del deporte. Para eso hoy tenemos dos grandes ponentes a nivel internacional, el doctor Luis Diego Hernández y el doctor Alejo García, que nos visita, Luis Diego desde San José, Costa Rica, psicólogo de la Federación Costarricense de Fútbol, y Alejo García nos visita desde España. Realmente muy felices realmente de tener a dos grandes ponentes internacionales en esta línea. Quien les habla, Pablo José Cruz, desde San José, Costa Rica, como coordinador de la Red Académica Internacional para la Formación Profesional, y Gerson Lizarbe desde Perú, también en la coordinación. Realmente estamos muy contentos de poder brindarles esta ponencia a ustedes. Invitarlos a que nos escriban y se involucren en la red al correo electrónico red.internacional.profesional@gmail.com. Pues bien, un poco lo que hemos trabajado y hemos estado haciendo dentro de la red, hemos llegado a más de 3,000 personas durante estos últimos 3 meses, prácticamente. Hemos entregado más de 300 certificados de participación. Hemos contado con el apoyo de 20 instituciones que son participantes activas de la red. Tenemos presencia en toda América Latina, España y Portugal también. Realizamos, además, esto es algo que hemos estado anunciando, vamos a empezar a realizar conversatorios especializados una vez por mes. Hoy vamos a hablar únicamente de psicología del deporte, justamente en una forma de conversatorio. Y además estamos, como les dije al principio, integrando nuevas instituciones. Realmente será un gusto que se nos integren. Lo único que deben hacer es enviarnos un correo electrónico y ya empezamos a conversar sobre esa línea. ¿Cómo hacer? Bueno, básicamente para que llevemos la línea para las próximas capacitaciones, vamos a tener este viernes a la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional de Bucaramanga. Eso es desde Colombia a las 4 de la tarde, horas Costa Rica, 5 de la tarde, hora de Perú, México y me parece que Colombia también, una de la madrugada, la próxima ahí de España, con la doctora Ara Mercedes Ceguera Córdoba, actualmente la decana de la Escuela de Ciencias Sociales. Luego tendremos el lunes 20 a Ágora Organizacional, ellos son de México, con el doctor Samuel Islas Ramos. Más adelante tendremos la Federación de Psicólogos de la República de Argentina, con la representación del doctor Alberto. Eso será el viernes 24 a las 7 de la noche, además. Igual ese mismo 24 tendremos a la UNAM de México con el doctor Ricardo Sánchez Medina. Entonces, si ustedes ven, tenemos una agenda repleta de cosas maravillosas y muy buenas, de muy buen nivel, para que nos acompañen siempre. Antes de iniciar, agradecer indudablemente a la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, Ludos desde Argentina,
la ULAPSI, Sinergia Centro Psicológico, PIR Consultores, Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España, Conexiones Empresariales, Alfepsi, Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, la Universidad de Ixtahuaca, CUI, esto es en México, la gente de Serviprof, la UNAM de Ixtacala también, que siempre está presente, Ágora Organizacional y el Colegio Estatal de Psicólogos de Intervención de Jalisco, que son activos de la red académica. Solamente les vamos a pedir como base, por favor, mantener sus micrófonos en silencio. Y bien, y para solicitar su certificado de participación, lo pueden realizar por medio del correo red.internacional.profesional@gmail.com. Les pedimos, por favor, que nos sigan en las redes sociales, compartan los videos, las ponencias que hemos tenido. Igual en el chat vamos a estar dándoles varias información mediante va pasando el conversatorio del día de hoy. Sin más, pues entonces iniciamos. Gerson. Perfecto, Pablo. Muchas gracias por la introducción y agradecerle a todas las personas que nos están siguiendo por el Facebook Live, a las personas que están en el Zoom, a las personas que siempre nos escriben para felicitarnos, para que se sigan integrando a la red, ya que esta iniciativa nace ante este contexto de distanciamiento social, ¿no? Pero yo digo, eso no es tan cierto porque es un distanciamiento físico, ¿no? Porque estas redes hacen que estemos cerca de alguna forma, ¿sí? El día de hoy tenemos el gusto de presentar este primer conversatorio. Contamos con Luis Diego Hernández Bonilla. Él es licenciado en Psicología de la Universidad Fidelitas. También es máster en Psicología de la Actividad Física y de Deporte de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido responsable del área de Psicología de la Federación Costarricense de Fútbol desde el 2012. Es responsable de esa área. También nos acompaña Alejo García Neveira. Él es psicólogo del deporte con más de 20 años de experiencia profesional en deporte como clubes como el Almería, el Club Atlético de Madrid, también en la Federación Española, y es coordinador de la sección de Psicología del Deporte y director de la revista de Psicología aplicada al deporte, ejercicio físico del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Es un gusto para nosotros que nos acompañen hoy día y bienvenidos a este primer conversatorio de los nuevos retos de la psicología del deporte. Buenas tardes, buenas noches para todos. Para mí un gusto de poder participar y muchas gracias por la invitación. Gracias, Diego, también por tenerme presente. Aunque sabes que en tu Instagram me tienes ahí medio abajo, no me tienes entre las primeras fotos, pero yo sé que me tienes presente y te acuerdas de mí. Es que precisamente está abajo porque fue de los primeros que conocí, de los que me rocé, y por ende, por orden, como lo más nuevo se pone primero, entonces más bien es al revés, el honor es que estés abajo. Sos de la base que tengo. Bueno, igualmente, buenas tardes, buenas noches a todos. Igual súper feliz de poder estar acá para compartir pues un espacio de lo que nos apasiona a ambos, que es la psicología del deporte, y por supuesto con el tema actualidad, que es un poco pandemia, que es un poco COVID, y justamente esa mezcla de situación que se nos tiene hoy en día al mundo del deporte, también en una situación pues, novedosa, y cuál es el rol que podríamos hacer de la psicología del deporte, es un poco lo que vamos a desarrollar en estos minutos. Bueno, Alejo y yo tenemos una presentación para poder guiar a los que nos acompañan y a los que lo verán después sobre los temas que vamos a interactuar un poco. Básicamente tenemos como título de la sesión de hoy Psicología del Deporte, retos y oportunidades frente al COVID-19. Bueno, ya hicieron la presentación de ambos y básicamente vamos a hacer un repaso de algunos aspectos de la situación actual que estamos viviendo, principalmente incertidumbre, que eso vamos a desarrollar, que es como el común denominador que estamos viendo hoy en día, algunos paralelos que se pueden hacer entre el alto rendimiento y la situación de pandemia que estamos viviendo, la famosa máxima del deporte en el fútbol y en el deporte en general de partido a partido, y pues la administración del tiempo, que también viene siendo muy, muy clave a la hora de lidiar en estos momentos de pandemia.
Después vamos a referirnos a los retos, algunos que hemos encontrado, como la adaptación del entrenamiento mental en este tiempo de pandemia, la creatividad que demanda hoy en día de parte del psicólogo del deporte, el regreso a los entrenamientos y competiciones que también estamos viviendo hoy en día, la prevención de lesiones, que es un tema muy sonado, ¿verdad? Acerca de todo ese parón que se tuvo, tener en cuenta el tema de lesiones, cómo prevenirlas, y bueno, la relación de aficionados y deportistas, que ha sido algo bastante interesante, ha sido un fenómeno que ha estado sucediendo y que también vamos a discutir un poco. Y por último, vamos a comentar sobre las oportunidades que nos trae la psicología del deporte esta situación, cuál es el papel en realidad que debe jugar, que debe realizar el psicólogo del deporte. Es una excelente oportunidad para el desarrollo de resiliencia desde todas las vías. El rol de la tecnología, yo creo que también nos toca la puerta hoy más que nunca. El liderazgo de los entrenadores que deben de ejercer en este momento y todos los jerarcas en el mundo del deporte. Y bueno, sí se asoman algunos nuevos métodos de intervención. Entonces esto más o menos va a ser la línea que vamos a discutir brevemente Alejo y yo para poder pues construir un poco pues criterios que ustedes se puedan hacer y pues también nuestras opiniones de acuerdo a nuestra experiencia real. Entonces, bueno, el primer punto, Alejo, como mencionaba ahí, tiene que ver con la situación actual. O sea, tenemos el tema de incertidumbre y sabemos que la incertidumbre es el combustible, la ansiedad, ¿no? Y es la emoción que más ha estado presente. ¿Qué opinas sobre ese aspecto de la incertidumbre relativo a los deportistas? Entiéndase, deportistas como tal, el mundo del deporte, deportistas, entrenadores y pues inclusive también padres de familia que están muy, muy envueltos en esto. Bueno, yo creo que también hay que tener presente que cada país o regiones pueden tener una circunstancia diferente, ¿no? Nosotros hemos pasado diferentes etapas, desde el confinamiento a la desescalada y a la vuelta de la actividad deportiva, y hay otros países que están en una etapa, digamos, anterior, ¿no? Entonces, no podemos generalizar, pero sí estaría bien pues hablar, yo creo, desde el propio periodo de confinamiento, para hacerlo desde una perspectiva presente y también futura, ¿no? Porque yo creo que todo el tema de confinamiento, hay diferentes entidades deportivas que han sido previsoras y han puesto recursos para hacer frente a esta situación desde un punto de vista interdisciplinar, mientras que ha habido otras entidades que no lo han tenido presente, ¿no? Y con el paso del tiempo se ha visto, por ejemplo, aquí en la Liga Española de Fútbol, que ha habido equipos que cuando se ha retomado la competición han ido como un tiro para arriba, mientras que otros han tenido una caída, vamos, que nadie se le esperaba, ¿no? Claro, y también desde un punto de vista de decir, bueno, ¿qué estamos arrastrando desde el confinamiento, ¿no? Porque no es que de repente vuelves a la actividad actual, ligas de fútbol o competiciones que han vuelto. Después hay determinadas disciplinas deportivas que tienen un calendario orientativo para desarrollarse próximamente, pero yo siempre digo que hay que mirar para atrás, y mirar para atrás inclusive podemos ir antes del periodo de confinamiento, es decir, conocer bien a los deportistas, también el perfil del cuerpo técnico y de los propios entrenadores, y entender que, por ejemplo, en un periodo de 8 semanas hay un descenso de las condiciones físicas, técnico-tácticas y psicológicas del deportista en un periodo normal, ¿no? Gente que se va de vacaciones, por ejemplo, 8 semanas inactivo y tienen un plan de mantenimiento durante esas vacaciones para no perder la línea, por ejemplo, o estar mínimamente condicionados, pero aquí nadie se ha ido de vacaciones. La gente ha estado confinada en casa, ¿no? Entonces, ante esta situación no solo de incertidumbre, sino de realidades, de números de enfermos y números de muertos en países, también varía, ¿no? En España el número ha sido elevado, en Estados Unidos es aún más. Son realidades que te dan certeza de que algo está pasando, ¿no? Sí, claro. Es verdad que la incertidumbre futuro, pues hay que verlo, pero ¿qué pasa? En el mejor de los casos, los equipos o deportistas que han estado confinados han hecho sesiones de entrenamiento online a nivel físico. En fútbol, por ejemplo, y disculpar que hable bastante de fútbol, también podemos hablar de otros deportes, pero han hecho sesiones, ha habido equipos que han hecho 42 sesiones online
de actividad física, pero ¿qué pasa? Pierdes, por un lado, también el golpe del balón y doblemente importante, hay una disminución de las capacidades psicológicas, desde la concentración, la propia motivación, la confianza, y a eso hay que sumarle todas las emociones que van, como tú comentabas antes, incluidas en este pack. Ansiedad y estrés, miedos, incertidumbres que te generan aún más ansiedad, depresiones. Eso desde un punto de vista habitual, no todo el mundo, pero también hay que analizar la situación familiar de cada deportista, porque a veces el miedo del deportista no es tanto hacia uno mismo, sino de poder contagiar quizás a alguien que vive con él. O sea, Claro. desde un familiar de una cierta edad o que sea una población, digamos, que esté en riesgos, y eso limita, digamos, todas estas cuestiones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque primero tú terminas ese confinamiento con una mochilita personal tuya, que los clubes y los equipos tienen que tener profesionales como son los psicólogos para detectar, ya no hablo de preparación psicológica desde el entrenamiento, sino desde un punto de vista de salud mental, de cómo está ese deportista, ¿no? Entonces, por un lado, tengo que haber atendido en confinamiento a esa persona, y por otro lado, cuando termina el confinamiento y empieza lo que es la desescalada, lo que es la vuelta, digamos, a la actividad de entrenamiento, tengo que chequear y tener indicadores de cómo está, primero, la salud mental de esa persona, cuáles sus circunstancias, y por otro lado, también mentalmente, a nivel psicológico, sus diferentes capacidades psicológicas o habilidades psicológicas, también en qué punto están, ¿no? Asociado a lo que es el rendimiento. Y además a esto hay que sumarle que el periodo de preparación, por ejemplo en el fútbol, de cara a la vuelta a la competición, es más corta que una pretemporada. Eso significa que tienes que hacer un ajuste en muy corto tiempo, en el cual es complicado, en el cual no sueles tener partidos amistosos, por ejemplo. Ahora ayer el PSG hizo un partido amistoso como para puesta a punto, pero realmente, digamos, es como un sprint en el cual en la Liga Española, por ejemplo, tienes un corto periodo de preparación en el cual te juegas en primera y segunda división todo en un mes y medio. Entonces, eso genera aún más estrés, más presión, y encima vendría el tema que después tenías en el listado al final del tema de las lesiones. En el sentido que cuando hablamos de lesiones, no solo una condición física, ¿no? Que es verdad, sobre todo tienes 2 partidos entre semana, la recuperación pues se acorta demasiado, ¿no? Pero todas estas variables psicológicas y emocionales es una carga adicional que puede hacer más vulnerable a la persona a todo el tema de lesiones. Claro, sí, efectivamente coincido con vos en todo lo que he mencionado, y ya has descrito de muy buena manera cuál es la situación actual que estaría padeciendo en términos generales el mundo del deporte, ¿verdad? No podemos asegurar porque cada país pues, lo lleva un poco distinto. Acá como que en Latinoamérica vamos como un poco atrasados a lo que está sucediendo, ¿verdad? En Europa pues va un poco más avanzado, y por supuesto que en el Oriente aún más. Pero bueno, esas son algunas de las visiones que tenés, y yo quería seguir con el tema de qué paralelos se encuentran ahorita con la situación pandemia versus el alto rendimiento. Yo en lo particular soy creyente de que si hay alguien que está listo para afrontar ese tipo de situaciones, son los deportistas de alto rendimiento y todos los que estamos ahí en el medio, porque justamente estamos acostumbrados a poder estar lidiando con situaciones no planificadas, con situaciones adversas, y es justamente lo que está sucediendo ahorita. El deportista de alto rendimiento normalmente nada en un mar de incertidumbre, porque se puede preparar al máximo el entrenamiento, pero al final no se sabe qué va a pasar en el entrenamiento y no se sabe qué va a pasar en la competencia, y siempre queda un porcentaje altísimo de incertidumbre, y también desde luego tiene que manejar un montón de emociones tratando de convertirlas de manera adaptativa a la situación que están enfrentando. Entonces, yo de esta manera, lo que he trabajado por lo menos con algunos deportistas es hacerles ver que la esencia de esta situación no dista mucho a la realidad que tienen en su vida cotidiana. Por ejemplo, el deportista de alto rendimiento, Alejo,
normalmente tiene la agenda hecha del día de la semana del año. O sea, le planifican todo, tiene que levantarse a tal hora, tiene que comer, tiene que entrenar, tiene que ir al fisio, tiene que hacer esto, lo otro. O sea, normalmente ya tienen toda su vida planificada. Y esta es una recomendación que se está haciendo a la población en general. Nos está diciendo, bueno, como ahora se está mucho tiempo en la casa, traten de planificar el día, de poder hacer una agenda de actividades. Y esto ya lo tienen incorporado los deportistas. Entonces, por poner un ejemplo, lo que están ellos pues ya muy familiarizados. También hacia con el tema de poder trabajar en equipo y las situaciones que se dan, por ejemplo, en la casa. Es otro paralelo que quería hacer. Hoy en día vemos que en la salud emocional y social de las personas, como no estamos acostumbrados a vivir en casa las 24 horas del día, porque todo el mundo sigue a su trabajo y tal, el poder convivir en casa con diferentes cosas que ni sabíamos o no recordábamos que tienen nuestros familiares, es muy similar a cuando pasa eso con las concentraciones deportivas, cuando nos tienen a los deportistas encerrados por semanas, meses, o si llegan muy lejos en las competiciones, tienes que acostumbrarte a los hábitos que tenga tu compañero, a las mismas comidas, que es una de las cosas que normalmente siempre se cansa, ¿verdad? Uno de la misma comida del hotel, tal. Entonces, estas situaciones, repito, y podemos seguir hablando, son muy, muy similares a las que estamos enfrentando. Entonces, yo creo que más bien la sociedad en general tendría mucho que aprender o mucho que adaptar de lo que los deportistas tienen. Ahora, está clarísimo que por el hecho de ser deportista de alto rendimiento no me condena que ya sé perfectamente cómo puede lidiar con esta situación. Por supuesto que no, o sea, no es ley. Ahora estamos hablando de una ciencia social y me parece que no va por ahí, pero sí al menos creo que tienen su kit, ¿verdad? Su kit más amplio, su caja de herramientas un poco más amplia, que si trato, yo lo menos trato que conecten con eso y digan, ah, mira, pues sí, yo ya tengo alguna idea de cómo manejar estos momentos. ¿Verdad? ¿Cómo lo ves vos, más o menos, esa? Bueno, a ver, dos cosas. Indudablemente los deportistas de alto rendimiento de élite, habría que clasificar realmente quiénes entran en esa categoría, destacan por su disciplina, su responsabilidad, su orden, también destacan por esa resiliencia que tienen, ¿no? Y esto viene acorde a que dos cuestiones importantes. Uno, no lo mismo estar en una casa de 30, 40, 50 metros cuadrados a estar en una casa de 80, 100, 120 metros cuadrados. No es lo mismo tener una terraza o un jardín a no tener nada. Inclusive el tener equipamiento, digamos, deportivo para poder hacer frente, y hay una variable que varía en algunos estudios que hace referencia a tener mascota o no tener mascota, si beneficia o no beneficia, ¿no? La parte afectiva. Sí, no solo afectiva, sino poder en confinamiento es uno de los permisos que se da de poder salir a la calle para pasear al perro, ¿no? Claro. De poder tomar... De tener un poco más de libertad, ¿no? Efectivamente. Nosotros estamos haciendo un estudio con la Universidad Autónoma de Barcelona en relación al COVID de deporte y también con la Universidad de Elche también otro estudio, y en este último salen unos resultados bastante curiosos. Diferenciamos a los deportistas, digamos, federados y de alto rendimiento, deportistas amateur y los que son sedentarios, ¿no? En periodo de confinamiento. Claro. Bueno, ¿tú sabes quiénes son los que mejor están? Los sedentarios. Efectivamente. Porque están acostumbrados a estar en casa. Porque no, efectivamente, no es un dolor de cabeza hacer deporte o hacer cosas extraordinarias. Los deportistas amateur son los que les cuesta un poquito más porque buscan reajustarse y readaptarse a la situación. No tienen esa fortaleza o esa disciplina de un deportista de alto rendimiento, pero saben que es bueno para ellos si es necesario y buscan, digamos, recolocarse, buscan, como me ha pasado a mí, en el sentido, comprar material deportivo o buscar alternativas para hacer deportes. Después, los deportistas de alto rendimiento se adaptan mucho mejor, no tienen ese problema de organización como tú hablabas, o la propia práctica, o sacar provecho al día. El problema de los deportistas de alto rendimiento es que, dependiendo del deporte, se han suspendido competiciones importantes, ya sean
olimpiadas o mundiales inclusive, o competiciones en general, y eso sí genera una incertidumbre porque no sabes cuándo vas a volver y en qué condiciones. O sea, no es lo mismo un atleta que quizás tiene, digamos, un ingreso a través de la federación y algunos sponsors, o por ejemplo en otras competiciones o otros deportes, que tu ingreso económico depende de participar en determinadas competiciones. Entonces, si se suspenden las competiciones, reduces tu ingreso económico también, no es la incertidumbre de cuándo vas a volver a jugar, sino que reduces, los sponsors quizás también se alejan un poco ante esta incertidumbre, y eso es un factor de estrés, el económico también, y el del calendario de la competición, que también afecta al deportista. Claro, está muy latente, sí, pero muy interesante lo que decía sobre el estudio, ¿verdad? Y sí, digamos que no estaría dentro de la hipótesis inicial, pero tratando de entender o interpretar esto que nos acabas de decir, ¿verdad? Y yendo de la mano lo que yo quería mencionar de los deportistas, de que es justamente esa habilidad de adaptación que la que poseen, que no la gran mayoría. ¿Por qué es más favorable para los sedentarios? Porque no tienen que cambiar casi nada. O sea, ¿verdad? Entonces, claramente son los menos incómodos, pero el deportista élite es el que en situaciones y entornos incómodos logran dar la talla y poder hacer el cambio necesario para poder estar ahí. Esa es el arma que tienen. Pero es súper interesante lo que acabas de decir. La verdad no había escuchado sobre ese tipo de investigaciones que se están haciendo ya, y muy interesantes los datos. Ahora, comentábamos que para terminar la parte de situación actual, lo que se está tratando de predicar un poco es estar en el famosa máxima del partido a partido, es decir, el día a día. Aquí en Costa Rica por lo menos tenemos una conferencia de prensa diaria desde hace 3, 4 meses, donde las autoridades de gobierno, específicamente las de salud, pues nos pasan un reporte del número de contagiados, tema de recuperados, fallecimientos, etcétera, y pues van lanzando diferentes lineamientos al día. Entonces, esa máxima que normalmente se tiene en el deporte también, de ir el partido a partido, de ir paso a paso, yo creo que es un poco lo que debería incorporar también la ciudadanía en general, dado que queremos muchas veces adelantarnos, ¿verdad? Que esto ya se termine, que es el deseo, pues creo que común, ¿verdad? Que ya esto acabe, o bien nos vamos mucho al pasado, que también la gente dice, uy, es que cómo extraño de las fiestas, antes veía a fulanito, a la familia y tal. Entonces, estaríamos un exceso del futuro, que normalmente está relacionado con ansiedad, o tenemos un exceso pasado que podría estar relacionado hasta con depresión, porque nos quedamos instalados atrás en las cosas bonitas que vimos y no tiramos ancla en el presente, que es lo que se predica mucho en el deporte, que es el aquí y el ahora, que es poder estar conectado con lo que tienes ahorita y ver de qué forma puedes adaptarte, ¿no? Lo que decías ahora, tienes toda la razón, muchas situaciones en casa son distintas en el tamaño de la vivienda, en qué facilidades tengo, no, si tengo las pesas o no tengo las pesas, bueno, voy a utilizar la silla, bueno, voy a hacer todo el trabajo funcional. O sea, el tema es, como dice la famosa frase popular, si del cielo te caen limones, aprendes de limonada. Bueno, ¿qué tengo yo? O sea, ¿qué tengo yo al alcance? ¿Verdad? ¿De qué manera puedo yo tratar de continuar esos planes, ¿verdad?, remotos que están ahorita haciendo los preparadores físicos para por lo menos mantener una base física, ¿verdad?, un colchoncito de cualidades físicas para que no sea tan agresivo el cambio cuando regresen al entrenamiento. Y la última era la administración o la gestión del tiempo, que esta nos abarca todo, ¿cierto? O sea, creo que ya lo mencionaba muy bien, que se ha pegado bastante a la agenda del deportista, que yo hablaba que ya todo estaba totalmente hecho, y ahora pues no, o sea, no se sabe y ya pasa un poquito más tiempo en casa. Yo lo he tratado, por lo menos, o he intentado con los deportistas que veo, de redireccionar y decir, bueno, ¿qué situaciones normalmente no hacía, ¿verdad?, que por mi agenda de atleta, pues no me lo permitía? Entiéndase aspectos académicos, entiéndase tiempo en familia, que eso es una de las quejas principales o los sacrificios principales que tienen los deportistas de élite, ¿verdad?, que su tiempo en familia tiene que primar más la calidad que la cantidad, porque no se puede, ¿no?, con los entrenamientos, viajes, giras, concentraciones, etcétera. Eso es un punto a favor. Negocios, ahora que tocabas el tema de sponsors y eso, o sea, me tengo que reinventar. O sea, ya sé que aprovechando mi imagen como deportista, qué puedo hacer y de qué manera puedo diversificar, digamos, mi tema económico, que es una máxima igual del mundo financiero, pues tener diversificado pues la economía y también integrarse un poco más, reactivar algún proyecto que tenía ahí llevando un cámara lenta, ¿verdad? En fin, o sea, ¿cómo puedo utilizar mi tiempo? Yo creo que esa parte es muy importante. ¿Qué opinas vos sobre la gestión del tiempo?
Bueno, primero el tema del partido a partido, esa frase, que la gente lo enfoca casi exclusivamente a lo que es partido a partido, o sea, semana a semana, que tiene una parte de verdad, pero es verdad que dentro del partido a partido se planifican los partidos importantes dentro del calendario. Llámese, por ejemplo, en el fútbol Barcelona, o un partido contra el Real Madrid, un partido contra el Valencia y demás. O sea que el partido a partido no es solo vivir semana a semana, sino dentro de esa planificación, planificar a partir de partidos importantes. Es fácil decirlo, vive ahora, el aquí ahora, y no te proyectes mucho más allá, pero sí es verdad que estamos en un momento en el cual no nos podemos proyectar más allá de semanas o meses en cuanto a la planificación, y tampoco, como tú bien decías, no podemos caer en la laguna de la nostalgia del recuerdo, ¿no? Hay un estudio de Ricardo La Vega y Roberto Ruiz Barquín y colaboradores en el cual hacen referencia que en cuanto a las medidas de salud en torno al COVID, las mujeres lo llevan mejor que los hombres, son más cumplidoras, y los que menos cumplen son la gente entre 18 y 25 años, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que es verdad lo que tú decías, la gente, la población tiene que aprender de la población de alto rendimiento en cuanto a qué, en cuanto a responsabilidad y disciplina, en cuanto a adaptación al cambio y en cuanto a fortaleza mental. Eso es importante. ¿Por qué? Porque las medidas de autocuidado, de autohigiene, el lavarse las manos, el utilizar mascarillas y el distanciamiento social es muy importante para reducir los posibles contagios. Y para eso hay que ser muy disciplinado y cumplir. Ayer el Cádiz sube como algo reciente, y había otros ejemplos. El Cádiz sube de segunda a primera división. Salieron todos a festejar como locos, como que no había mañana, sin mascarillas, sin distanciamiento ni nada. Entonces, aquí lo que se está hablando ahora en la fase que estamos es que están diciendo, cuidado, que puede venir un rebrote. Claro. Y nos vamos para atrás. Y aquí estamos en verano, dicen que con el calor el virus se propaga menos, el funcionamiento diario es diferente, pero la realidad es que en septiembre, en principio, tienen que empezar las escuelas de fútbol, las escuelas deportivas en general, los colegios, y hay mucha incertidumbre en torno a todo eso, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que entrenarnos todos en autodisciplina, en autoliderazgo, de cumplimiento de las medidas sanitarias que nos están solicitando. De hecho, Alejo, y ahí entra un poco lo de este tema de funciones ejecutivas, que estaba también muy en boga, el control inhibitorio, porque efectivamente esa respuesta, este equipo que acabas de decir, pues fue totalmente impulsivo, o sea, se fue una respuesta emocional 100%, cero racionalidad ahí, pero a mí me llamó la atención también porque en el fútbol, al menos acá en Costa Rica, pues han declarado, que con toda la razón del mundo, pero que no se permite escupir, ¿no?, en la cancha. Entonces, es un tema que se las trae, porque escupir es prácticamente pues, un acto ya casi que involuntario de parte de los futbolistas, casi que involuntario, y echar reversa, casi como un impulso, ¿no? Ellos escupen tal, y efectivamente tiene que haber un cambio, o sea, tener una fase de desaprendizaje, de esa conducta, ¿verdad? Para poder aprender el no lo tengo que hacer y reaprenderlo. Y a nivel social, generalizado, el no tocarnos la cara, ¿verdad? Que hay estudios y un montón de estudios que señalan, ¿verdad? No sé qué van a hacer los beisbolistas que no están ahí haciendo señales y tal. Estudios señalan que pues nos tocamos la cara centenares de veces, ¿no? O sea, y es de manera involuntaria, igual manera. Entonces, es muy interesante ahí donde puede entrar la colaboración de nosotros en poder hacer esos cambios de conducta, ¿verdad? Que para mí, casi que son pues impulsos, casi que son conductas inconscientes, involuntarias, y hay que hacerlas voluntarias, hay que hacerlas conscientes para poder adaptar ese tipo de cosas, ¿no? No es fácil, ¿no? Hay que tener en cuenta que quizás un 30% de la población no va a respetar las medidas. Después puede haber un 30% de gente que a veces sí, a veces no, a veces más, a veces menos, y después puede haber un 40% que sí. ¿Por qué lo digo? Porque quizás puede ir, vamos a ver, quizás es una locura lo que voy a decir, ¿vale? Porque no tengo dónde apoyarme para esto, pero quizás evolutivamente
no estamos preparados o nos cuesta mucho. A nivel de desarrollo cerebral, a nivel, como tú hablas, de funciones ejecutivas. Entonces, quizás estoy pidiendo algo que hay gente que no está preparado. Así es. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente que no está preparada y a los que nos cuesta un poquito más? Pues tendremos que desarrollar, digamos, programas, procesos de gestión para que después se autogestionen, ¿no? Como dicen aquí, no solo actúan cuando les dan un palo. No digo que esa sea la respuesta, pero de qué forma a nivel conductual podemos gestionar, por lo menos a la mayoría, para reducir el riesgo, porque el virus está entre nosotros. Claro. No es que ha desaparecido. Ha causado muchas muertes en el mundo y en España en concreto también. Entonces hay que ser serios y rigurosos y deberíamos de estar ahí en lo que es la planificación de programas preventivos, ¿no? No solo para atención a la población, al personal sanitario o a los propios pacientes y a los deportistas u otras poblaciones, sino en desarrollar un plan conductual de gestión para liderar esta situación. Así es, que es una instrucción generalizada para poder protegernos contra este virus. Muy bien, vamos a pasar a la segunda parte, que son los retos que se encuentran dentro del área de la psicología del deporte frente a esto. Y aquí creo que el tiempo nos va ganando, así que tenemos que ser ambos un poco más breves. Y lo primero que marcamos a discutir un poco es la adaptación del entrenamiento mental en el contexto actual. O sea, yo creo que una de las estrategias clásicas que se trabaja en la psicología del deporte y hoy en día se pone mucho en la palestra es el tema de la visualización, ¿no? Porque efectivamente tenemos ese as debajo de la manga de poder ver con los ojos de la mente y poder simular este tipo de situaciones que nos puede mantener un poco conectados con las sensaciones que vivimos en entrenamiento y en competencia. Pero igual, esto se dice mucho, pero lo que no se cuenta es que tampoco es sencillo alcanzar a hacer una buena visualización con todos los pasos, los protocolos para que en realidad se pueda extraer todos los beneficios, porque la gente cree que pues es cerrar los ojos y se acabó, pero hay todo un proceso al respecto. Ojalá se pueda alcanzar una fase de respiración importante para poder estar con un cierto relajamiento, elegir bien lo que vas a visualizar, entra mucho el tema de respiración, que no sea tan largo, el objetivo bien claro, es decir, tiene sus cosas y para eso nuevo, acá levantamos mano vos y yo y demás colegas para poder colaborar, pero creo que eso es una de las estrategias más habituales que teníamos en el deporte y que hoy en día está más presente. ¿Qué estrategias o hacia dónde va el entrenamiento mental haciendo un poco de lejos, online, a distancia? Bueno, varias cosas. Lo primero, dentro de la forma de trabajar que uno está más, o ha estado más acostumbrado a trabajar de forma presencial, ha sido un aprendizaje acelerado todo lo que es la intervención online. ¿Qué es lo que hemos descubierto? Que la intervención online es eficaz y es útil. A veces, inclusive más desgastante para el propio psicólogo. 100% de acuerdo, ya te cuento por qué. Dale, contame. No, hombre, o sea, yo en lo particular, como trabajo en la federación, yo estoy a cargo de todas las selecciones, masculinas, femeninas, 17, 15, 20, todas. Por un tema de tiempo y espacio, yo tenía que priorizar mucho hacia cuál selección iba a ser más mi trabajo, ¿no? Normalmente el indicador era cuál selección tiene la competencia más próxima, ahí donde me centraba más. Pero resulta que con eso que acabas de comentar, que me diste pie, se ve un fenómeno distinto, que es que como estoy ahora en mi casa, que es como la base, el centro de control, ¿verdad? Entonces ya el tema de tiempo y espacio, más que todo el espacio se rompe, porque yo puedo estar en todos los lugares ahora, ¿verdad? A la vez. Entonces es cuestión de agendar y ahí yo me encontraba, Alejo, una saturación de trabajo importantísima, porque ahora sí es cierto que le puedo llegar a todas las elecciones, a muchos chicas, a muchos chicos, también en tema privado, y más bien eso satura. Eso ha sido un poco mi experiencia. Sí, y adicionalmente de la saturación de trabajo, que normalmente al final puede haber una mayor carga de trabajo, por esto que estás diciendo,
el hacer las sesiones online mismamente, el estar focalizando en la pantalla y demás y prestar atención, quizás requiere, y tendríamos, no sé si hay estudios o podríamos hacer, para ver el desgaste, ¿no? A todos los niveles, mental, emocional, de hacer una sesión online versus una presencial, ¿no? Si volvemos un poco a qué estrategia seguir, yo puedo contar brevemente una experiencia que he tenido reciente con una pareja de pádel top mundial, en el cual durante el confinamiento había una parte, digamos, de acompañamiento, ¿no? Acompañamiento de todo esto que hemos hablado, ¿no? De estar metido en casa, de estar pegándose contra las paredes y tener que entrenar, la incertidumbre del calendario, el tema de los sponsors, qué pasaba en cuanto a los ingresos y demás. Entonces hay una labor de acompañamiento y de contención, inclusive en un momento dado, y de trabajo en resolución de posibles conflictos y toma de decisiones que tenga que tener, digamos, el deportista. Si después vamos un poco a la parte de rendimiento, después empezamos a trabajar en lo que es análisis del propio juego. O sea, en este caso, como hay videos y demás, análisis del propio juego para ver fortalezas y áreas de mejoras, y también todo un proceso de análisis de los rivales. Hacíamos fichas de cada uno de los rivales para ver también qué fortalezas tiene, qué áreas de mejoras tiene y qué estrategia vamos a seguir a la hora de jugar. Después, como tú bien decías, bueno, no nos podemos meter en pista, ¿no? Pero podemos recrear, digamos, ese juego, ¿no? Desde esa mejora técnica o ese trabajo técnico-táctico que tienes que realizar a jugar partidos. ¿Qué quiero decir? Si hay un golpe en concreto que te interesa entrenar, pues yo le digo, tienes la capacidad de repetir ese golpe 1000 veces. Y las conexiones neuronales van a ser las mismas. Después, si tú estás trabajando jugar contra un determinado rival, podemos jugar ese partido otras 1000 veces, afianzando la estrategia y la táctica que tú quieras seguir para jugar, digamos, contra ellos. También, indudablemente, previamente, como tú bien decías, toda la parte, digamos, de autorregulación emocional, trabajo de pensamiento, no solo de la relajación, el cómo adiestrar, aprender técnicas de parada de pensamiento, autoinstrucciones y relajación. Y a partir de ahí, después, lo que hicimos fue hacer un plan psicológico de partido y también de prepartido, ¿no? Es decir, cómo calentamos, qué rutinas tenemos, qué hacemos, qué no hacemos, y en los partidos detectando, por ejemplo, en el caso del pádel, cuando saco qué pasa, cuando yo saco mi compañero qué hace, cuál es su rol y su función, cuando resto qué pasa, protocolo ante el error. Lo que hacíamos era que el partido lo desarmamos en diferentes posibles situaciones que nos podíamos encontrar y que tenían un plan, una rutina a poder desarrollar. Y en concreto lo que tú decías de práctica imaginada, aparte de lo que había dicho, pues habíamos preparado también una grabación concreta con una estructura ya montada para que, al igual que ellos tienen sus entrenamientos diarios que no podían realizar, pues tenían sus horarios de práctica imaginada para hacer esos entrenamientos en pista que no podían llevar a cabo, sabiendo que el tiempo que tú destinas en la práctica imaginada es un tiempo mayor que si fuese en la práctica real. Real, correcto. Sí, efectivamente. Sí. Ya. Ajá. No, que te decía que eso es un excelente ejemplo de los detalles que nos acabas de dar, de cómo es que hoy en día como psicólogo de deporte nos estamos adaptando. Y eso también tiene que ver mucho con el siguiente punto que estábamos tratando o que queríamos desarrollar, que es la creatividad que demanda esta situación actual al psicólogo de deporte. La creatividad siempre ha sido presente, siempre ha sido un ingrediente que tiene que tener sí o sí el psicólogo de deporte. En mi caso, trabajando con árbitros para la fase final del campeonato nacional, de igual manera hacíamos sesiones grupales y yo les encargaba diferentes cosas a hacer, cada uno en su sitio, pero como plan juego. A mí siempre me gusta hacer, basta meter el componente lúdico lo más que se pueda, y pues lo hacía lo más dinámico e interactivo posible, a pesar del distanciamiento físico, más no social, como bien decían al inicio, Gerson. Y pues miras que en mi caso gustó mucho y yo creo que llegó para quedarse, y de hecho que ya la comisión de arbitraje me dio una instrucción de que en partidos claves y fases finales
vamos a seguir haciendo estas sesiones en línea, ¿verdad? Que yo le llamé cápsulas, son 30 minutos máximo. Tenía yo 2 preguntas preestablecidas, hacíamos una ronda de respuestas, una dinámica boom, boom, y les encantó, y también creo que dichosamente hubo una influencia positiva para el rendimiento de los resultados arbitrales. Eso es en cuanto al reto que tenemos para ser creativos. Después hablamos, si podemos conversar muy brevemente, del tema de lesiones y la relación de aficionados-deportistas. Voy yo primero como el comentario rápido, Alejo, y después te cedo la palabra con respecto a las lesiones. Bueno, acá obviamente no es competencia absoluta la psicología, o sea, acá es un trabajo interdisciplinar que tenemos que hacer, ¿verdad? Con la unidad médica, el cuerpo médico, por supuesto compuesto por el médico de cabecera del club, o el ente deportivo donde se elabore, terapeutas físicos, nutricionistas. O sea, el tema de prevenir lesiones en la vuelta a los entrenamientos y competencias es una tarea de todos los involucrados en el área de la salud. Desde el punto de vista de la psicología, nos interesa mucho el tema motivacional, que ha sido muy golpeado, ha sido uno de los factores más golpeados a nivel psicológico para los deportistas, y también, por supuesto, el manejo del estrés, porque a menor de motivación y mayor estrés, tenemos ahí un paquetito bastante interesante que nos aumenta la probabilidad de lesión, sin contemplar los aspectos orgánico-fisiológico-musculares, ¿verdad? Que eso se encargarán. Entonces, en esa parte de la motivación, pues siempre la estrategia clave ha sido siempre el tema de planteamiento, establecimiento de metas y objetivos. Tenemos que borrar, hacer nuevos objetivos. En los casos de lesionados que he estado trabajando, más bien ha sido un poco a la inversa, porque para el deportista lesionado que se está recuperando, ahora resulta que todos están en la misma situación. O sea, no hay desventaja ya, ¿verdad? Es decir, si yo estaba fuera del campo, mis compañeros estaban con ritmo, ¿verdad? Sin que sea un pensamiento egoísta o malintencionado, ahora que todos bajaron ritmo y está todo apagado, me da mi chance de recuperarme y poder alcanzar mi de alta, y ya estamos todos iguales porque nadie está activo, ¿no? Entonces es un poco también interesante la forma adaptativa que yo he tratado de hacer, o de hacerle ver a los deportistas que están en fase de recuperación. Y la relación deportistas con aficionados ha sido para hacer otro estudio, Alejo. Lo he visto, lo trabajé mucho al final del torneo con árbitros. Más que todo, no he trabajado de momento selecciones, que todas las competiciones están paradas. Y el propio árbitro me decía, mira, es increíble lo que el rol del público nos jugaba a nosotros, también en nuestro rendimiento. Muchas veces, más que todo, Alejo, en la parte de nivel de activación del árbitro, y también de tema tensional, que va muy de la mano esas variables, porque el público también les ayudaba a encerrarse, ¿verdad? En ese ambiente, de que necesitaban tener un nivel de activación óptimo, que ya lo tenían determinados, pero el aficionado les colaboraba al estar y meterse en ese rango óptimo. Entonces, la tarea era poder autogestionarse para que ese estado óptimo, ya que venía mucho de estados externos o estímulos externos, ahora tenía que ser 100% interno. Entonces, me parece que el público juega un papel importantísimo, y por supuesto los deportistas tienen que ver de qué manera pueden utilizar eso que normalmente le dan al público, más que todo a nivel anímico, a nivel motivacional, a poder hacerlo de manera autónoma. Bueno, brevemente, indudablemente el factor público, el factor campo, ha sufrido una modificación. Lo vimos nosotros en concreto en la liga alemana, que los porcentajes de empate o de victoria a domicilio se habían incrementado bastante, y en la liga española también más de lo mismo, ¿no? Entonces, ese factor campo de jugar de local, pues es un condicionante que hay, sobre todo de determinados campos y determinados equipos que tenían más peso, ¿no? Por ejemplo, claro, aquí en España no es lo mismo un Athletic Club de Bilbao o un Osasuna, que su campo, la presión del público es un factor de estrés para el visitante y una motivación adicional para el equipo local, ¿no? Entonces eso ha variado y ha roto la balanza, y es un tema a entrenar y preparar, y yo creo que casi ningún equipo lo ha hecho, ¿sí? Pero es un factor que era previsible que iba a pasar. Claro. Después tema árbitro, pues yo creo que indudablemente tienen que mantener la concentración, el nivel de activación, pero sí les ha ayudado quizás en la toma de decisiones ante situaciones más delicadas o complicadas, o cuando tiene que intervenir el VAR. Antes pasaba el VAR y se la avanzaban todos, más el público y demás, y era bastante complicado hacer más objetiva una situación que de por sí debería ser objetiva, como es el tema del VAR. Sin lugar a duda. De hecho, perdona que te interrumpa ahí con árbitros. Sí. Algo que lo utilizaron ellos a favor
es que ya el hecho que les vengan a reclamar y los encimen y todo esto, favorecía mucho situación COVID de mantener la distancia. Entonces también una estrategia de, claro, mira, no te aprieta, mantener la distancia. y me pongo la mascarilla. Claro, ¿verdad? Entonces por ahí, y por supuesto que el deportista se dedicaba más a hacer su trabajo, dado que la influencia en público no estaba, ¿no? Perdona que te cuente. Sí, indudablemente si como el organismo se adapta, ¿vale? Si esto fuese todo un campeonato entero, pues quizás no hubiésemos pasado un cuarto de liga con estas situaciones, pero después yo creo que se hubiese equilibrado un poco o se hubiese puesto más remedio y se hubiese afrontado mejor esa situación de jugar sin público. Y después volviendo, retomando el tema de las lesiones, y ahora cuento una pequeña anécdota mía, todo el tema de los 5 cambios y el abastecimiento en el minuto 30 de cada tiempo, dada la situación de poca preparación y demás, pero yo creo que es algo a analizar y yo lo lanzo al vuelo, la reflexión, que quizás podría ser algo para quedarse, ¿no? En el sentido de que hay que ver si gana el espectáculo por un lado y también gana el rendimiento. Y ahí, en esos parones, es muy importante, y ha habido ejemplos muy concretos aquí en la Liga Española de Fútbol, de cómo un entrenador lidera o gestiona ese parón en comparación con otros, ¿no? Y en el caso del Cholo Simeone, cómo aglutina a todos los jugadores, él habla y están todos 100% atentos, y lo que dice él va a misa, mientras que otros equipos, para no dar nombres, estaban desperdigados y jugadores daban la espalda o no había esa unidad. Entonces yo creo que es un momento, un espacio para optimizar, ¿no? Desde el liderazgo, sobre todo del entrenador. Y después simplemente dentro de las lesiones, que va todo englobado esto indudablemente, estaba hablando con un equipo para una posible incorporación mía hace poco, en el cual con la directiva habíamos hablado todo ok, y el entrenador paró mi incorporación diciendo que su preocupación actual era la recuperación de los jugadores tras partidos y evitar las lesiones. Entonces, claro, es lo que tú hablabas. La recuperación es no solo física, sino es psicofisiológica, claro, en el cual óptimamente se tarda unas 72 horas. Es verdad que tienes 2 partidos entre semana, pero claro, hay un cóctel de ingredientes psicológicos, emocionales de por medio que transgrede a lo puramente físico y deportivo, ¿no? Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo de que es fundamental tener equipos interdisciplinares, no solo para optimizar, para preparar, sino también a la hora de, digamos, de recuperar y focalizar las siguientes competiciones, ¿no? Así es. Y bueno, para terminar, y esto lo tengo que ser más breve todavía todo lo anterior, que bueno, cuando se pasa bien el tiempo, estamos en estado flow, pues esto sucede. Las oportunidades, ¿no? Las oportunidades que nos brinda esta situación desde la psicología del deporte. Hablamos sobre, o yo quería mencionar sobre el tema de la tecnología. Yo creo que ya que estábamos hablando de la manera que se trabaja hoy en día a distancia, me parece que ya estaba presente, pero hoy en día toca más fuerte la puerta, lo que son las metodologías en línea y también de realidad virtual, que es algo que me llama mucho la atención, que he estado golpeando fuerte, y la realidad virtual creo que va a ser uno de nuestros mayores aliados ahorita si sigue en esta situación de confinamiento. Obviamente eso tiene un coste económico, no todos tienen el alcance de este tipo de sistemas, hay también diferentes tipos de opciones en el mercado y así de precios para poder integrar pues, trabajo de realidad virtual, pero me parece que es una tecnología que es nueva, reciente y que hoy en día se presta mucho más a la medida para lo que estamos viviendo. También en las oportunidades, ya lo mencionaba vos, lo adelantabas, el tema de liderazgo, es una prueba de fuego y me parece que más que prueba, una oportunidad, que es lo que estamos hablando, para los diferentes líderes, el entrenador en el camerino, presidente dentro del club, igual presidente de la República, o sea, todas las cabezas, ¿verdad?, que tienen un rol importante ahorita, liderazgo, es un momento clave para poder hacer uso de todas esas habilidades, ¿verdad?, de comunicación, de convencimiento, de poder transmitir bien la información, de persuadir a que hagan caso en este tipo de instrucciones. Lo mencionabas ahora en los equipos que hoy en día estamos viendo en la Liga Española,
¿verdad? De temas de liderazgo. Yo sí digo el nombre, yo no estoy en España, estamos hablando del Barcelona. O sea, que es bastante claro, es bastante claro porque fue noticia, acá no hay secreto de nada, y las imágenes que este canal pues, nos regaló, haciendo el paralelo, ¿no? La comparativa en tiempo real de este tipo de cosas, y me parece que eso hoy en día debería representar una oportunidad de nuestros líderes en el mundo del deporte. Acá, por lo menos, en Costa Rica, podemos decir que fuimos uno de los pocos países en el mundo que pudo reacomodar y reiniciar su liga en el fútbol posterior a la alemana. Creo que fuimos el segundo país después de Alemania. Bueno, Nicaragua, nuestro vecino, ni siquiera cerró, pero bueno, creo que esa es otra historia. No, nunca pararon una liga, pero los que sí cerraron, y fuimos uno de los primeros también, adaptando protocolos y haciendo inversión de lo que en nuestro país hemos hecho siempre, que es a la educación, principalmente a la ciencia. Entonces, todos nuestros mejores profesionales se diseñaron protocolos propios de acá, sin ningún tipo de copy-paste, que tampoco nos pasa nada, ¿verdad? Y más bien estamos tratando de hacer eso. Hay un liderazgo importante del mundo del deporte a nivel nacional y por supuesto de la ciencia con todos los médicos, y eso es importante. Y para darte ya la palabra, creo que es un momento de resiliencia absoluta, es el tema, yo creo que la piedra angular hoy en día en todos los aspectos, y el tema también del rol del papel del juego, o el que juega el psicólogo de Puerto Rico, pues ya bien lo decías, es un tema de acompañamiento, es un tema de creatividad, es un poco de abrir, de colaborar al deportista, de que vea las oportunidades, que vea el vaso un poco medio lleno y que se pueda activar todas esas destrezas que ya tienen de por sí consigo mismo, pero que no es tan fácil porque ahí varía el tema de personalidad, familia, etcétera, que las puedan utilizar, pero por ahí un poco. Te paso el balón. Gracias. Indudablemente, no solo una prueba hacia los líderes como personas o como dentro de su propio liderazgo también, yo creo que es una prueba para todas las personas, en el sentido que de alguna forma nos ayuda a conocernos también un poco mejor, nos haya chocado más o nos haya chocado menos, eso está claro, el entender y reconocer las emociones negativas que también surgen y no normalizarlas, porque no hay que conformarse, pero sí entender que somos seres humanos y al igual que sentimos una alegría, podemos sentir una tristeza, y en estos momentos pues tener ciertas emociones es lo más natural del mundo y bueno, hay que reconocerlas, convivir con ellas y si le afecta a uno mucho, pues buscar ayuda para poder solventarlas, ¿no? Indudablemente todo el tema de tecnología, como tú bien has dicho, es fundamental que nos adaptemos y después surgen determinados nichos profesionales que tenemos que también sacar partido. Uno es, por ejemplo, el de los eSports, que es un entorno, un sector en sí que se ha intensificado, no es que no se ha parado, se ha intensificado, porque claro, no requiere, digamos, esa actividad externa como para poder realizarla. Y después ahora un tema que a mí me interesa mucho y me preocupa entre comillas, por ejemplo aquí en España, es la vuelta de todos los jóvenes a la actividad deportiva, en el cual los clubes o las entidades deportivas tienen una responsabilidad de gestión de los chicos y de las familias. Me refiero que ahí tenemos que estar. ¿Por qué? Porque tenemos que adiestrar a los entrenadores, no vale solo la buena voluntad. Tenemos que tener un plan para que ese entrenador haga una buena gestión de los chicos ante este escenario de incertidumbres, de dudas, de miedos, y también a las familias, para empezar a darle unas ciertas certezas en el cual ese plan de actuación indudablemente tienen que estar todas las medidas que las competencias médicas están estipulando, ¿no? Entonces, ahí tenemos que dar un paso fuerte al frente con todas esas entidades deportivas, esos clubes deportivos que tienen menores de edad y hay una familia detrás de los chicos. Ahí creo que es muy importante que podamos dar un paso al frente y establecer protocolos, poder asesorar, orientar, atender. Así es, perfecto. Pues bueno, ya cumpliendo el tiempo que nos habían establecido, llegamos a la fase final de reflexiones finales y acá también entra las preguntas que tengan los que nos han acompañado ahorita. Ya Pablo estaba escribiendo ahí a las personas que nos están siguiendo, si tienen alguna pregunta,
de cómo puede ser la psicología del deporte ahorita útil, ¿verdad? Para la situación pandemia. Y hemos comentado ya experiencias que hemos llevado a cabo ahorita con deportistas, con equipos, con árbitros. Y bueno, ahorita creo que la investigación también es una parte de mi reflexión. Se está, pero se está agarrando las manos, está porque hay mucho que investigar. Y pues, es un fenómeno nuevo, sabemos muy poco y por ende lo hace muy atractivo, ¿verdad? Pero universidades para centros serios de investigación en saber qué está pasando con este fenómeno en el mundo, al menos del deporte, y por supuesto lo que nosotros nos somos más competentes, que son la parte de la psicología del deporte y la actividad física. Entonces, Pablo, te tiro Sí, el balón, no sé. gracias, Diego. De verdad, muy agradecido con vos y con Alejo, de verdad, por sacar su tiempo y estar acompañándonos. Bueno, con una triste noticia como las que nos ha golpeado acá en suelo costarricense, hoy 440 casos más de gente contagiada con COVID. Y en esa misma realidad, Diego, que nosotros estamos viviendo con 161 personas en hospitales, para la gente que nos está acompañando de toda América Latina y Europa, entender que Costa Rica es un país sumamente pequeño, entonces estas cifras, aunque parecen pequeñitas comparadas con países como México o España, a un país tan pequeño como el nuestro, son cifras completamente alarmantes, ya que el sistema de salud no da para tanta gente. Pero bien, en ese sentido, mi pregunta, Diego, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a enfrentar desde la psicología del deporte? ¿Cómo vamos a trabajar con esas familias que tienen hijos deportistas o hermanos deportistas? ¿Cuál es la visión de la psicología del deporte en esa materia? Bueno, bueno, contesto yo, después si quiere también lo contesta Alejo. Yo creo que, y ya Alejo lo comentaba un poquito antes, y al fin su comentario final, acá el tema, hablamos mucho del alto rendimiento, pero también a nivel piramidal, la parte de iniciación deportiva, donde están los chicos, las chicas, es lo que más hay, ¿no? Lo que más abunda. Y ahí efectivamente el papel fundamental lo va a tener los padres de familia, los entrenadores y las instituciones donde pertenezcan, que también entiendo que deberán de girar sus protocolos, sus acompañamientos, ¿verdad? A los jugadores, ahí donde justamente comentamos al final, normalmente para los chicos y para las chicas, el entrenador es una figura muy influyente, muy importante. Y si el entrenador mantiene un monitoreo, ¿verdad? Semanal, quincenal, el que sea, ¿verdad? De sus jugadores, haciendo también sesiones grupales, ¿por qué no? Para poder conversar. Nosotros lo que hemos tratado de impulsar es el análisis de video, ¿verdad? De partidos pasados, de rivales inmediatos. El video ahorita ha sido fundamental para aprovechar y que los chicos y las chicas se mantengan activos en la parte deportiva con la parte física, ¿verdad? Obviamente cada profesional de la preparación física, educación física, pues adecuando las cargas y todo esto. Pero creo que el cuerpo técnico de cada uno de los chicos y las chicas tiene una tarea importante y muy válida, ni que hacer a nivel institucional. También se deberían de girar recomendaciones generales y particularmente el psicólogo, pues un seguimiento, un monitoreo individual y colectivo para justamente ver cuál es la situación actual que tiene ese deportista y poder pues atinarle a esa necesidad específica. Pero yo creo que el acompañamiento acá y una recomendación general que Alejo lo decía y yo lo he hablado también en otras ocasiones, es el de, Alejo decía, no normalizar esas emociones negativas, sino validarlas. Y estoy de acuerdo con él, o sea, porque nos mete mucho el tema de que estemos siempre felices, ¿verdad? Pero tampoco. Por ahí estuve leyendo, de hecho, un artículo español que decía, lo titulaban así, estoy hasta los cojones de las emociones positivas. Y es que nos llenan y nos aturuzan estar felices, estar feliz. Si el niño o la niña en casa, Pablo, no está feliz, pues tampoco hay un daño, o sea, no hay ningún pecado. El tema es que no se instale y que no eche raíces y se convierta en normal, porque ahí efectivamente pues, puede desatar algún tipo de situación no favorable, pero yo creo que es validar, es acompañar ese tipo de emociones y estar lo más activo posible a distancia, sea con trabajos físicos y reuniones con los compañeros para que puedan tener algún tipo de continuidad, ¿no?
y le paso el balón a Alejo. Lo hago breve, gracias Diego. Lo primero, hay una parte comportamental en todas las medidas de salud. Y yo creo que es el punto de partida, que se respete el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el estar lavándose toda la parte de higiene y demás, ¿no? Entonces hay un cumplimiento de ciertas conductas que tenemos que trabajar para que se puedan cumplir. Después tenemos que adiestrar a los entrenadores para que hagan una buena gestión, digamos, humana, más allá de lo deportiva, de atención, de estar atento, de seguir con esas pautas de conductas dentro de los propios entrenamientos. Y también es muy importante saber la situación de cada uno de los alumnos, de cada uno de los chicos. Tienen que saber qué situación han vivido en este confinamiento, si han perdido un familiar, si ha habido gente enferma en su familia, o si han perdido del trabajo, en qué punto están, ¿no? Entonces yo creo que hay que coger todo el sistema y hacer un plan global desde lo más básico, que es el cumplimiento de las medidas sanitarias. Perfecto, tenemos algunas preguntas que también nos están haciendo por Facebook, y justamente ahí nos comentaba Miguel por Facebook la importancia de la concentración mental, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, hace unos 15, 16 años, había un equipo chiquito que no era tan popular, que no tenía financieramente no era tan poderoso, pero llegó a la final de la Copa Sudamericana contra River Plate, ¿no? Un grande de esos tiempos, Cienciano del Cusco, y logró ganarle a River Plate. Entonces nos contaban por el Facebook la importancia de la concentración mental en el deportista, ¿no? Incluso algunos periodistas argentinos se sorprendían de que Cienciano no celebraba el empate 3-3 allá en el Monumental de Rivers, porque decían falta un partido más, y la importancia de eso, ¿no? Acá nos pregunta Josué, ¿de qué forma se podría manejar la ansiedad en los deportistas de alto rendimiento por el temor a contagiarse? Y también hay una segunda pregunta que dice, ¿cómo afectará la ausencia de público a eventos deportivos masivos como fútbol, como tenis, ¿no? ¿De qué forma podría afectar en su rendimiento o emocionalmente, de qué manera les podría afectar? Bien, dale vos, inicia vos, Alejo, esta vez, si querés. Bueno, el tema del miedo, vamos a ver, es una emoción natural, no estamos inventando el COVID, no ha inventado el miedo. El problema está cuando te atrapa el miedo, ¿no? Por decirlo de una forma, o te paraliza o te impide realizar tu vida con normalidad o te afecta a nivel, digamos, de salud, ¿no? Entonces, lo que hay que entender que, por un lado, es normal y que se requiere un poco de tiempo para ir adaptándose y ir perdiendo un poco, digamos, de ese miedo, ¿no? Es normal que al principio, desde la distancia o en los primeros pasos, por decirlo de una forma, uno tenga miedo, pero con el paso del recorrido, ese miedo va a ir disminuyendo, ¿no? Otra cosa después es hacer un trabajo profesional con la persona que lo requiera. Eso es, pero que con el tiempo y avanzando en la vida, ese miedo va a ir, y siguiendo todas estas medidas sanitarias, el miedo va a ir disminuyendo poco a poco. Vamos a ir entrando en una nueva realidad diferente, pero que se irán normalizando determinadas situaciones y determinadas emociones. Después, respecto al tema del público, indudablemente va a afectar, bueno, lo hablábamos antes, ¿no? No solo en el fútbol, sino imagínate en el tenis o en otros deportes. Lo que hay que es estudiarlo, porque estos momentos son únicos y ojalá irrepetibles, y sobre todo hay que anticiparse y hay que aprender de otras experiencias de otros países u otros deportes, no que sucedan cosas y después uno diga, uy, ¿qué pasó? No, sabemos. O sea, lo que mejor predice la conducta futura es la conducta pasada. Y del pasado podemos aprender o de uno mismo o de la experiencia de otras personas, ¿no? Entonces, hay que estudiar y hay que anticiparse. Sí, nada más para complementar rápidamente, hablaba sobre el tema de ansiedad y dice, sabemos que la ansiedad normalmente tiene 3 respuestas, ¿no? Es cognitiva, somática y motora. Ahí lo que se intenta con el deportista es ver cuál de las 3 es la que predomina un poco más y ahí pues le dirigimos nuestro trabajo, ¿no? No hay como una recomendación general, sino se identifica un poco cuál es la que más suele padecer y pues ahí se trabaja un poco. Y con respecto a lo del público, pues bueno, nada más que agregar. Creo que, como bien dice Alejo, es un tema
oportuno para estudiar, hay influencias o entorno distinto, y básicamente lo que yo he podido ver desde la experiencia, sin mucho académico alrededor, es que el público juega un papel importante a nivel de activación, de concentración, y ya nos están dando de manera subjetiva, que es muy válido también, los deportistas, información de que podamos trabajar con ellos para poder contrarrestar ese plus o ese papel o ese aporte que tenía el público para con su rendimiento, ¿no? Entonces, por ahí. Y fundamental el perfil del entrenador, en el sentido que ese nivel de activación que tú hablas, que quizás te resta la ausencia de público en determinadas situaciones o te libera en otro, a uno le ayudas y a otro lo perjudicas, el perfil, el estilo de liderazgo del entrenador es muy importante, porque si tu equipo de por sí baja un poquito, el tener un entrenador que está encima, que está apretando, esté exigiendo, que esté, digamos, compensando lo que te falta con ese plus que le estás pidiendo al jugador, pues va a ser básico. Un entrenador pasivo quizás hay que ver si en esta situación va a ser positivo o negativo. Claro, y aprovechar el cuerpo técnico, porque normalmente si el primer entrenador es más pasivo, normalmente el segundo es un poco más activo, ¿no? Entonces ahí, como decís vos, ese trabajo de cuerpo técnico, de poder repartir tareas, dependiendo, como decís vos, si nos conviene mantener el partido tranquilo, nos conviene estar más activados, entraría un trabajo en equipo importante, pero sin lugar a duda, creo que atinás ahí en mencionar liderazgo del entrenador, ¿sí? Perfecto. Se nos fue el tiempo, lamentablemente. Igual tenemos pendiente de Alejo, tenía alguna reunión ahorita casi de inmediato. Entonces vamos a despedir al doctor Alejo García Naveira y el máster Luis Diego Hernández de Costa Rica. Agradecerles a los dos su espacio, el tiempo. Invitarlos indudablemente a que sigan compartiendo todos sus quehaceres acá en la red, a los amigos que nos están viendo también que se nos unan. Pero antes de irnos, estamos haciendo una dinámica al cerrar. Vamos a hacer un video promocional, sobre todo hacia temas de prevención hacia el COVID, y quiero invitarlos a todos. Diego, Alejo, no se me vayan. Alejo, un segundo y ya te dejo que vayas a tu reunión. Voy a invitar a todos. Diego, déjame compartir, por favor, la pantalla. Ok, vamos un segundito. Muy bien, gracias. Muy bien. Voy a pedirles a todos, por favor, que me abran los micrófonos y los videos, por favor. Cuando hay estos problemas de temperatura alta, normalmente se produce un estancamiento de los contaminantes. Mientras tanto, Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, consiguieron prácticamente 9 en Osorno hoy día. Eso, vamos sin miedo, quitando audios y poniendo video. Sí. No es parte de la región del Maule, ahí está el estrato. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una frase todos juntos. Esto está saliendo está siendo grabado. No tenés que hacer una frase. No te rías, me lo pide el compadre. En esa línea, lo que les voy a invitar es hacer una sola frase. Todos juntos al mismo tiempo a contar 3. La frase es muy sencilla. Dice: soy responsable y me cuido, por eso no salgo. Soy responsable y me cuido, por eso no salgo. ¿Ven? ¿Vamos? Listo. Vamos a poner Jesús Restrepo, tal vez se conocen la cámara, bienvenidos sean, vamos, cámara y audio. Amigos. Ok, a contar 3, les repito, soy responsable y me cuido, por eso no salgo. ¿Listos? 1, 2 y 3. 3. Soy responsable, me cuido, por eso no salgo. Muy bien, excelente. ¿No? Ok, muy bien. De verdad que muchísimas gracias a todos. Como siempre, es un gran gusto tenerlos por acá. Solamente recordarles que pueden solicitar su certificado de participación en red.internacional.profesional@gmail.com. La red se mantiene con donaciones, es una entidad sin fines de lucro. Por medio de una donación a lo que ustedes puedan,
nos mantenemos en el aire, pagamos el Zoom y le pagamos a la persona que hace los dibujitos para invitación a todo el mundo. Realmente ha sido todo un gusto tenerlos por acá. Diego, Alejo, muchísimas gracias por estar por acá. Felicitar y agradecer también a la Universidad Pontificia Bolivariana, Ludos desde Argentina, ULAPS, Sinergia, PIR Consultores, Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, el ICEP de España, Conexiones Empresariales, Alfepsi, Universidad de Ixtlahuaca, CUI, Serviprof, la UNAM de Ixtacala, Ágora Organizacional y el Colegio Estatal de Psicólogos de Intervención en Jalisco, México. Agradecerles a todos y a todas por acompañarnos. Nos vemos este viernes sin falta. Tenemos, para recordarles, este viernes tenemos el colegio, a la Universidad Pontificia Bolivariana con la doctora Ana Mercedes Sequera Córdoba con la ponencia implicación del COVID-19 en adultos mayores. Indudablemente una ponencia de lujo. Son cordialmente invitados. Igual por el mismo método pueden mandarnos un correíto y por ahí les mandamos la invitación también. De verdad, muchísimas gracias de nuevo. Que tengan un excelente fin de semana y realmente cuídense muchísimo. Acuérdense que si yo me cuido a mi familia, si mi familia se cuida, cuida a la comunidad, y si la comunidad se cuida, salimos de esto. Desde San José, Costa Rica, y desde Lima, Perú, de verdad, de parte de Pablo Cruz y Gerardo Lizarde, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Los amigos que nos siguen en Facebook Live, también muy agradecidos de que estén con nosotros y hayan compartido y nos hayan acompañado el día de hoy. Nos vemos el viernes, Dios mediante. Feliz inicio. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Mariana, que te he visto, Mariana. Te mando un beso de México. Gracias por la charla. Cuídate. Gracias a todos. Cuídense. Si me quiere escribir, le contesto lo que haga falta. Sí, seguro que sí. Gracias. Chao. Gracias, Alejo. Gracias, Luis Muchas Diego. gracias. Un placer. Gracias, Diego. Alejo, gracias. Un abrazo, amigos. Cuídense. Chao. Hasta luego. Cuídense. Chao, Mariana. Chao.